por fin lo logramos. Hoy sí lo Perdón, logramos. gente, perdona a la gente, pero algo estaba mal en la conexión, no sé, no nos podíamos comunicar. Hola, Eric, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un Muy gusto. bien. Mira, aquí estoy entre una encrucijada porque la verdad hay muchas maneras de poderte presentar y al mismo tiempo no necesitas presentación, pero voy a tomar quizá la primera, voy a leer un poco de quién eres tú para que la gente que se está conectado te conozca. Jorge Reiter, psicoanalista, estudió en la UBA, Universidad de Buenos Aires, es catedrático de Zacatecas, autor del libro de Edipo Gay, es escritor y pronto sale un libro de narrativa, Mi educación sentimental. Muy Él es pronto. una... Sí, 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 muy pronto. Es una persona que admiro mucho y para mí es un honor, un placer, maestro, tenerte acá en un vivo fenomenal. Jorge Reiter, bienvenido. Para mí es un gran honor que me hayas invitado y como te decía cuando hablamos, estar un poquito en El Salvador me siento súper honrado y feliz. Ah, muy bien. Entremos de una a este tema que es como omnipresente en la clínica psicoanalítica, Jorge, acerca de la culpa. ¿Por dónde quisieras que arranquemos? ¿Cómo nace, cómo se estructura la culpa que el paciente llega al consultorio y dice, bueno, ese sentimiento consciente e inconsciente, ¿cómo podemos entender, bueno, ese sentimiento de aprensión que de repente nos sofoca? Ya los griegos pensaban en esas tres hermanas del destino, llamadas Erenias, y nosotros los latinos le conocemos como la furia que te castigaba, y lo Ujú. podemos entender como ese super yo, ¿no? ¿Cómo se estructura la culpa, Jorge? Y supongo que este monito, este primate que hace herramientas y genera y tiene lenguaje, digamos, y tiene ahí el verbo tener, es medio complicado porque también el lenguaje te tiene un poco a vos, ¿no? Este, la culpa te diría que obviamente tiene que ver con ser un ser de cultura, obviamente implica ser un ser que tiene un sentido del bien y del mal, ¿no? Digamos, básicamente el culpa, digamos, implica que hay algún sentido del bien y del mal. Es como un poco una cenicienta la culpa, ¿no? Porque es como que parece ser que siempre es la figura la que hace el triste papel. Sin embargo, yo diría que inevitablemente el ser un ser civilizado implica que haya culpa. Y la culpa, por otra parte, me parece que eso es algo que yo, al menos yo tardé mucho tiempo en darme cuenta. La culpa es como la hermana gemela del amor. O sea, no hay Interesante. culpa donde no hay amor. Digamos, si hay culpa es porque hay amor. Digamos, porque hay, bueno, viste esa noción, yo no sé, por ejemplo, ves, mira, no conozco mucho como si hay algún psicoanálisis prevaleciente en El Salvador, porque desconozco la verdad de eso. Mi formación es más bien lacaniana, ¿no? Okay. Aunque al mismo tiempo yo me defino desde hace un tiempo como fugitivo del lacanismo, pero bueno, obviamente tengo las marcas de las cuales no reniego de mi formación, este, y, y te diría que una vez que sos un ser de lenguaje y que además sos un sujeto dividido, digamos, muchas veces, no sé si siempre, pero muchas veces la culpa está vinculada a esa tensión que se genera entre el deseo y el amor. O sea, por eso, digamos, esto es una cosa que yo hace rato vengo, cada tanto vuelvo a pensar, ¿no? Uno a veces homologa, no sé si a todo el mundo le pasa, pero me parece que es común homologar culpa con neurosis, ¿no? Como que se crea como la fantasía, diría yo, a mi juicio a esta altura me parece que es una fantasía, que, digamos, vamos a decir, suficientemente superada la neurosis, si estoy hablando de neurosis, en este caso le estoy dando el sentido de alguien que no se anima a vivir su vida, no de las famosas tres estructuras, sino de la neurosis como todos esos frenos que nos ponemos para disfrutar de aquello que podríamos disfrutar, y que si uno supera eso, vamos a decir, si un análisis es exitoso en el sentido de que alguien, digamos, puede resolver, no le puede no tenerle tanto miedo a la vida, digamos, en ese caso parecería ser que uno se puede crear la ilusión de que ya no habría culpa. Pero la verdad que yo creo que no es así. A veces en nuestros medios
eso aparece como, digamos, usando otra palabra, que decir, bueno, uno no es culpable, es responsable, que, bueno, tiene, digamos, responsabilidad parecería ser que hay como una asunción mayor, ¿no? Es decir, no es lo mismo por ahí decir me siento culpable que me siento responsable, ¿no? En la responsabilidad hay algo que yo lo siento como más afirmativo, ¿no? La culpa es más algo que se padece, la responsabilidad a veces es algo que más se asume. Pero la verdad, yo no sé cómo, estaría interesante escuchar distintas experiencias, pero la verdad que yo creo que el sentimiento de culpa, cuando uno genera daño en los seres queridos, no desaparece porque uno haya terminado el análisis. O sea, algo que es evidente, termina el Claro, análisis, no se termina la dificultad de la vida. La vida sigue siendo tensionante, también bella, emocionante, pero la relación, digamos, pero la tensión entre amor y deseo, no sé, se termina el día que te moriste, no se termina porque se terminó el análisis. Lo que por ahí sí se termina o cambia es el modo que resolves esa dificultad. Pero no es que se estamos, termina, digamos, esa tensión es estructural. O sea, muchas de las cosas en las que se enreda la neurosis no son estupideces. O sea, lo que no encuentra es una solución que le permita, cuando uno está muy neurótico, no encuentra soluciones que le permitan disfrutar la vida porque, bueno, por muchas cosas seguramente. Una que se me ocurre ahora es porque hay costos que uno a veces no está dispuesto a asumir. Por ejemplo, que lo que uno hace a veces daña a los seres queridos. Así que es, no digo que es la totalidad de la culpa, ¿no? Pero es uno de los aspectos de la culpa. Bueno, hablé mucho, decime vos como hacia dónde querés que sigamos yendo. no, está bastante bueno eso, por eso Freud no se preguntaba por qué se separa eh, una persona, una pareja, ¿no? Sino por qué se juntan. Es decir, ¿qué aspectos hay en el amor? Lo que tú decías que va bien enfocado a esa relación de amor también, sobre este tema de la culpa, porque también yo siento, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la culpa tiene mala prensa, ¿no? Yo creo La que culpa la tiene culpa, pésima prensa, sí. sí, o sea, la culpa creo que es necesaria. Quien no tiene culpa es el psicópata, es el perverso, porque aquel perverso no va a sentir ni un gramo de culpa, pero ¿cómo podemos lidiar con esta culpa, sobre todo también en la relación de pareja, cuando de repente el amor va cayendo y uno de los dos no se anima a ser sincero con el otro, ¿no? Es otro tema también como omnipresente en la clínica. Claro, mira, ahí digamos, me haces pensar dos cosas que tienen que ver con las dos cosas que vos planteaste, ¿no? Por un lado, no estoy muy seguro que ningún ser humano no tenga culpa. Me parece que lo que hace un psicópata es que la niega de una manera feroz, no que no la tenga. La niega o la proyecta, ¿sí? Ahora, las parejas, es súper interesante el tema que vos planteas, ¿no? Porque viste que hay un deslizamiento en las parejas, no creo que eso suceda solo acá en Argentina, seguramente en El Salvador también sucede, que es que las parejas, yo te diría, uno de los riesgos de la vida en pareja, me parece a mí, es evitar que la pareja se transforme en una sociedad de reproches mutuos, ¿no? Hmm. Donde la culpa los una de una manera espantosa. Hay muchas parejas que se terminan como uniendo en uniones, digamos, donde prácticamente la vida se vuelve reproches mutuos y donde se sella una especie de pacto muy, muy triste, digamos, que sería un pacto que es, bueno, no es que cada uno haga lo que quiera, y esto implica obviamente que no todos lo van a hacer juntos, sino el pacto es, bueno, que ninguno haga lo que quiera. Digo, y acá vuelve el tema este de, ¿no? O sea, yo por amor a vos voy a renunciar a todos mis deseos, pero eso, sobre todo, obviamente, a mis deseos que no sean armónicos con la relación, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso sí que, ¿no te parece, Erika, es una de las grandes enseñanzas del psicoanálisis? Que un deseo, sobre todo si es un deseo pulsional, digamos, no desaparece por más que no le des cabida. Suele Exacto. aparecer de otras formas en general. Bueno, ahí lo que pasaría es que justamente lo pulsional ahí digamos, empieza a aparecer como la crueldad mutua, suponete, ¿no? Que empieza a unir esa pareja, digamos, aunque sea triste. Está bastante bueno eso. Ahora, también uniendo a este tema
que es muy interesante lo que está planteando. ¿Cómo podemos de alguna u otra manera resolver la culpa consciente, ¿no? Hay grandes libros que nos hablan de culpa consciente, como el de Edgar Allan Poe, Corazón Ujú. delator. ¿Cómo podemos enfrentar esa culpa? ¿Basta el perdón? Eh, la gente cuando comencé a anunciar esto de la culpa, me comenzaron a decir, mira, yo sí sé que soy responsable de estas cosas, pero ¿cómo nos manejamos esa culpa consciente donde sí yo sé que he tenido un agravio, un acto, ¿no? hacia el otro? Y también me gustaría que ligaras también cómo se produce la culpa inconsciente, eh, que es la culpa neurótica, de esa de que, bueno, el libro de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky le explica muy bien, ¿no? Entonces, me gustaría, Jorge, que ligaras estas dos concepciones de culpa, la consciente y también esa inconsciente que viene a ser neurótica. Mira, trajiste un tema que para mí es un tema súper interesante y que no está muy tematizado, pero que es un tema sobre el que tal vez se podría pensar mucho, ¿no? O se podrían pensar cosas interesantes, que es el del perdón, ¿no? Viste que no es un tema muy tematizado en psicoanálisis, Sí, claro. pero, pero en la vida, y uno lo escucha en los análisis, ¿no? Que hay algo en el perdón, digamos, que puede haberlo, porque obviamente pedir perdón puede significar, como cualquier acto discursivo, puede significar cosas muy distintas, ¿no? Pero yo diría, cuando hay un auténtico pedido de perdón, algo pasa subjetivamente, y no solamente le pasa al que pide perdón, sino también algo le pasa o le puede pasar eventualmente a la persona a la cual se le dirige el perdón. Digo, como todo acto subjetivo y como todo acto discursivo, digamos, no es esto que uno pueda dar una instrucción, usted vaya y pida perdón porque va a producir tal efecto, porque sabemos que eso así no funciona. Digamos. Pero cuando hay realmente, yo diría cuando realmente es un acto el pedido de perdón, tenía un efecto, incluso he visto al revés, ¿no? Cuando alguien te debe una disculpa y no te la da, es muy violento. Ya, cuando digo muy violento, justamente por ahí tal vez lo que yo quise destacar es que son esas violencias sutiles, son esas violencias casi mudas, que a uno se le pueden pasar desapercibidas, pero que no por ello son menos violentas. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que el perdón, que a su vez lo relaciono con algo que ha caído ha quedado de modé, pero que yo creo que hay algo interesante, sin duda, que estaba pensado, viste que en el klainismo estaba muy tematizada, o está muy tematizado el tema de la reparación, Mm. ¿no? También la reparación como un acto. Yo supongo que el perdón hasta, no sé, no sé qué pensaría Melanie Klein, se podría pensar como una especie de reparación, ¿no? Pero ese acto en el que uno hace algo, justamente si volvemos a esto, ¿no? Del daño que uno hizo obviamente no es que eso borra el daño, porque el daño, cuando uno hace un daño, el daño no es que se borra, pero yo diría que tanto del punto de vista del que hace un acto reparatorio, como del que aquel al que se lo dirige otra vez, tiene un efecto. O sea, creo, hasta donde yo me acuerdo, había caído bastante en desuso lo del perdón, entendiendo algo que es cierto, por lo menos yo estaría de acuerdo, que es decir, bueno, pero hay cosas que son irreparables. Y es cierto, o sea, hay cosas que son irreparables. Pero Podría decir justamente, que son imperdonables, que no se deben de perdonar nunca. claro, pero sin irse a lo imperdonable, digo, digamos, qué sé yo, si vos tuviste una mala actitud con un amigo, digamos, no puedes volver el tiempo atrás y no tenerla, o sea, digamos, es irreparable que eso sucedió, pero justamente me parece que el acto reparatorio no es que niega lo irreparable, sino que asume que hubo algo irreparable, y por eso se hace ese acto que es como, vamos, no, yo lo vinculo digamos, a esos actos que no es que, digamos, o por lo menos podría ser un acto que no borra, digamos, la culpa en el sentido, digamos, bueno, sí, la verdad que me dice que cometí esta falta, porque obviamente, viste, ahí tenés otro vínculo muy fuerte entre deseo y culpa, ¿no? Los dos son maneras de vincularse a la falta. El deseo, digamos, como motor, si vos querés, y la culpa en general es como respuesta a una falta cometida o tratando de tapar una falta, incluso la falta del deseo, por supuesto.
Así Súper que bien. yo, digamos, tendería a dar una versión de la culpa, primero, la sacaría de ser algo necesariamente malo, porque me parece que, como bien decías vos, yo no confiaría en alguien que nunca sienta culpa. Directamente, y además la palabra que uso es esta, no confiaría, me parece que hay algo... Así eh, directamente. Bueno, eso. claro, claro, hay algo, digamos, de tener cierto sentido ético que me parece que es muy importante en la vida y que implica que en algún momento exista el sentimiento de culpa, ¿sí? Sacaría también la idea que, como vos lo planteabas, de que toda culpa sea culpa neurótica, que sea culpa... Tendríamos que pensar incluso, ¿no? ¿Qué es a qué llamar culpa neurótica? Sí, mira, hay una parte que tiene que ver con lo que vos traías, que es lo inconsciente, ¿no? Que muchas veces ni siquiera hay una lectura, ¿no? ¿Por qué del estamos siendo sujeto. culpables, no? ¿De qué nos sentimos Claro, culpables? No sé por qué. O sea, acá en la claro. clínica, muchas veces el paciente dice, bueno, me siento culpable, siento un peso, una carga, y cuando comenzamos a explorar no sabe ni por qué. ¿Qué hay eso de Exacto. la culpa Porque, neurótica? claro, ahí yo la lectura que haría, digamos, un poco esquemáticamente, pero es que justamente como está tan reprimido el deseo, justamente, digamos, la culpa, digamos, ni siquiera, digamos, puede leer ese deseo, porque ya leerlo es en alguna manera darle un lugar al deseo. ¿Sí? Decir, me siento culpable de esto, lo hace más real y te acerca más al deseo que esa culpa difusa que no sabes de qué se trata. Lo Mira, que hay decía, una cosa en que la iglesia, perdón, lo que decía Jorge, lo que decía Lacan en el seminario 7, de, del único que nos podemos sentir culpables es de ceder ante el deseo. bueno, ¿Es justo, así? vos sabés, Eric, que yo justo cuando esta mañana estaba pensando en esta charla y me acordaba de esa frase del seminario 7, y yo diría que a mí es una frase que me abrió muchísimo la cabeza cuando la leí, que creo que dan en la tecla de algo sumamente importante y muy clínico, y sobre todo porque va contra el sentido común, ¿no? Que sería, somos culpables de haber avanzado en el deseo, ¿no? El sentido común iría exactamente en el sentido contrario, pero para mí, a esta altura, yo, fugitivo del lacanismo, digo, adolece de algo que, que a mí me parece que yo no recomiendo en Lacan, que es como plantear las cosas en términos demasiado absolutos. O sea, me parece que él sitúa ahí una dimensión de la culpa que está buenísima situarla, pero, no, pero también es cierto que a veces uno se siente culpable por haber avanzado en su deseo. Creo que justamente que ahí, digamos, la posibilidad que da, no solo, pero también un análisis, también eso puede surgir de un sujeto a partir de una charla con un amigo, de la escritura, de otros medios de subjetivación. Yo creo que la culpa a veces aparece como el freno a poder avanzar en el deseo propio, justamente porque el deseo propio va a producir daño en los seres queridos, y eso no es una fantasía, eso es real muchas veces, Claro. pero a veces la culpa aparece como, te diría, como la señal de que uno pasó esa barrera. Pues si uno se queda solo con la frase de Lacan, pensaría que si uno avanza en su deseo, la culpa solo desaparece. Yo creería que sí afloja la culpa, por lo menos afloja la culpa como freno, pero no deja de haber momentos en que uno pueda sentir culpa. Mira, de hecho, por decir un ejemplo célebre, vos fíjate que Dale, Freud, dale. cuando avanza con la interpretación de los sueños, nada menos, digo, el texto fundante del psicoanálisis, como bien dice Lacan, muy inteligente, él se siente culpable de eso que está llevándole al mundo. Y él no es por haber no avanzado en su deseo, es por haber avanzado en su deseo. También aparece ahí la culpa. Interesante, ¿no? ¿No? Interesante cómo, Claro. claro, cómo Porque si Freud, no nos quedamos en formulaciones que por más interesantes que sean, pueden ser muy esquemáticas. Mira, la vida siempre es más compleja que cualquier esquematización. Siempre, por suerte, es parte de lo divertido que tiene. A veces lo padecemos, pero también es parte de lo lindo. No, eso y es te lindo. estaba Lo que tú diciendo, dices de te Freud estaba está diciendo, bastante bueno, porque como él también se siente culpable con uno de los textos que es de los principales del psicoanálisis. Y con esto que acabas de decir, quisiera ligar
también otra cuestión que me gustaría que comentaras. Acá en la clínica también te topas con que hay personas que manejan una culpa muy grande y que la proyectan en pequeñas culpas. Claro, vos Eh, decís cuando aparece la culpa en muchas cosas que el mismo, por ahí la misma persona se da cuenta que hay algo como que es como desfasado y uno supone que detrás de eso hay una culpa que está así, digamos, tiene más peso. ¿A eso tiene te más peso. referías? Sí, a eso me refiero. Y también no sé hasta qué punto la culpa, bueno, te lanzo la pregunta, puede destruir ese narcisismo y de alguna otra manera que tú pongas el cuerpo para que sea destruido. En el caso de aquellas las personas que se laceran por una culpa inconsciente, neurótica, tal cual el caso también de la culpa consciente, el famoso caso del hombre de las ratas, de Freud, ¿no? Ujú. Y mira, a mí me parece que algo que a veces se escapa, pero que si uno lo piensa es muy evidente, pero viste que todo el tiempo está lleno de cosas evidentes que uno no las ve, porque otra vez la realidad es tan compleja que no puedes mirar todo al mismo tiempo, que es que la culpa es la guardiana del narcisismo. O sea, la culpa generalmente es para, pero ¿de qué Exacto. narcisismo? ¿No? La culpa es la guardiana de ciertas imágenes narcisistas en las cuales, a las cuales uno se identifica porque ahí cree que retiene el amor del otro, del cual depende, por otra parte. O sea, siempre está esa marca, ese ombligo de que todos arrancamos dependiendo del amor del otro y, y morimos dependiendo del amor del otro, pues nadie puede vivir por fuera del amor del otro, en serio, eso no existe. O sea, fuera del amor del otro, de todo amor del otro, ya está, no exististe, morís. No, lo que te quería decir, porque no sé, me dio ganas, porque salió en la charla en mi mente, digamos, es Dale. esto que estábamos hablando, ¿no? De la lectura del deseo, ¿no? Que, digamos, que la culpa a veces no aparece porque ni siquiera se puede leer el deseo. O sea, mejor dicho, no es que no aparece la culpa, perdón. Aparece una culpa, pero muy difusa, una culpa, digamos, que el mismo sujeto, digamos, como decís vos, o la desplaza sobre cosas que no son, o directamente es un sentimiento que ni siquiera tiene mucho sentido para el sujeto. Y te diría, y me acordé de algo en que yo diría que para sus propios fines, la iglesia fue muy inteligente, mira. Ah, a ver. La iglesia, en este caso me refiero porque yo conozco, tal vez en otras iglesias suceda también, me refiero a la iglesia católica, ¿no? Por razones muy complejas que yo no termino de entender, la iglesia en un momento no en la iglesia originaria, cuando la iglesia realmente todavía tenía algún vínculo con el mensaje de Cristo, cuando se convierte en una institución poderosa, ¿sí? En algún momento pone como en la cima de los pecados la homosexualidad. En ese momento no existía homosexualidad, era la sodomía, ¿sí? Sí. Ya es una cosa rarísima porque en general la iglesia tenía una, digamos, una especial, ¿cuál sería? Ah, me falta la palabra. No era tan dura con los pecados de la carne. Sin embargo, con este pecado de la carne era especialmente dura, al punto que lo declara, lo nombra el pecado nefando. Mm. Nefando quiere decir justamente que no se puede nombrar. Y más precisamente, si mi memoria no me falla, quiere decir que no se nos puede nombrar públicamente, ¿sí? Mm. Entonces, durante siglos mantuvo una política de silencio. Lo relaciono esto, no sé si se ve el contacto, ¿no? Con esto de lo que el paciente no puede nombrar. Lo que no puedes nombrar está mucho más lejos de poder eh, tomar cuerpo, hacerse acto, ¿no? Cuando mucho tiempo después, en un movimiento como de pinzas, por un lado las militancias, incipientes militancias de las personas que nosotros llamaríamos gays, y la psiquiatría empiezan a nombrar, ¿no? Empiezan a poner palabra a eso que había estado silenciado, ahí, digamos, al mismo tiempo que se da un movimiento de psicopatologización, pero también se da el movimiento de liberación. O sea, digo, es interesante como una vez que algo, digamos, si vos querés que algo no exista, eh, obviamente va a existir igual, pero digamos, si no le pones, si no permitís que se nombre, digamos, si le metés el sello del silencio, es mucho más probable Mm. que no exista, pero que nunca alcance una existencia legitimada, digamos, que no logre fuerza, no logre poder. Que en realidad esto lo pensé, o sea, no sé si tiene relación directa con la culpa, pero lo pensé por este tema Mm. de aquello que no se puede leer, ¿no? Entonces que el sujeto, al no leer su deseo,
digamos, puede, digamos, mantener una mayor distancia y en cierto sentido la culpa es la guardiana ahí, ¿no? De que el sentimiento de culpa, digamos, cuando te empezás a acercar a eso, aparece el sentimiento de culpa. Está muy bueno eso porque también nosotros que vemos pacientes también, ya que diste introducción a este tema sobre la homosexualidad, viven con una culpa bastante fuerte y sobre todo cuando no es nombrada ese deseo, también aparece la angustia, porque Bueno, es otro tema, claro. ¿no? La culpa y la angustia, imagínate lacerando el super yo de la persona, ¿no? Bueno, y mira, y ya que tomamos el tema, claro, del tema de las personas gays, está interesante porque también nos permitiría mostrar esto, ¿no? Cómo la culpa no es solo algo interior del sujeto, aunque el sujeto la interiorice, pero cuando estamos hablando de la culpa que sienten las personas gays, estamos diciendo que hay algo en lo social, en los discursos, en las legalidades, que puede fomentar o no el sentimiento de culpa. Digo, esto vuelve al punto esencial, clave, que es que, como se dice, que el sujeto, ¿cuál sería la manera? Se produce a partir del otro. Entonces, digamos, el sujeto, digamos, obviamente, si estás en una sociedad donde hay la homofobia, la heteronormatividad es muy fuerte, vas a generar un sentimiento de culpa. O sea, el sentimiento de culpa en general no, está siempre vinculado. Digo, yo puse más el acento, seguramente porque soy psicoanalista y porque es lo que me encuentro en la clínica, con el daño que uno hace a las personas amadas, pero esto viene regulado desde determinados discursos, obviamente. Claro. Esas personas amadas también están tomadas por determinados discursos que establecen ciertas normatividades y no otras, ciertas inteligibilidades y no otras, claro. Exacto. Ahora, eh, quisiera que tocaras un poco también el tema, aquella culpa que sentimos por querer hacer el bien siempre. Y cuando nos salimos de esa línea recta, que también es tema de clínica, viene una culpa neurótica, ¿no? O sea, ¿por qué la exigencia de hacer el bien siempre? Bueno, es que ahí podemos hacer como el bucle con lo que decíamos hace un ratito, o sea, ese es el narcisismo. O sea, creer que uno va a ser solo un ser de bien, esa es una imagen narcisista, porque por otra parte, todo el mundo sabe que no es solo un ser de bien. O sea, podés querer También. negarlo rabiosamente, podés querer tener el propósito de serlo, pero todo el mundo sabe que, no que no seamos, no que no nos habite un deseo de bien, porque también eso existe, pero no es lo único. En algún momento nos hartamos del bien, que es muy importante, ¿eh? Yo no, de ninguna manera me quiero mofar del bien, o sea, es más, creo que es muy importante, que pretendo tener una vida de bien y me gusta la gente de bien, pero la gente de bien no hace todo bien, por suerte. Eh, exacto. Ahora, en este tema que estamos abordando, me gustaría que tocara un poco sobre, así rápido, sobre el caso del hombre de las ratas, cómo Freud, de una manera muy genial, eh, va en contra de lo que los demás le decían al paciente y viene y resuelve la culpa, porque de repente nos podemos preguntar, ¿de qué somos culpables? ¿De qué es culpable Jorge? ¿De qué es culpable Eric? ¿De qué es culpable lo que nos están viendo en este momento? ¿Qué pasa? ¿Cómo Y encontramos esa mira, culpa? la genialidad de Freud para nuestros oyentes y sobre todo nuestros oyentes que no sean psicoanalistas está en la primera intervención que le hace, memorable, ¿no? Que, porque nos tenemos, el hombre de las ratas es un, vamos a decir por si la gente por ahí lo desconoce, es un paciente de Freud que llega y él tiene un sentimiento de culpa y tiene el sentimiento de culpa de haber asesinado a alguien, pero no es porque él no sepa perfectamente que él no asesinó a nadie. Sí, entonces, ¿qué hacen? Lo que harían, por supuesto, los amigos. Le dicen, no sé, no seas estúpido, no asesinaste a nadie, ¿por qué te vas a sentir culpable? Le dicen las cosas del sentido común. Y La Freud negación. ahí, claro, sí, o la razonabilidad, pero dicen, no me estás diciendo que no mataste a nadie, ¿por qué te sentís que mataste? Y Freud le dice, va a esto que es tan del núcleo del psicoanálisis, que es, va a la verdad del deseo, ¿no? Le dice, bueno, pero esa culpa de algún lado sale. O sea, está bien, es cierto, no mataste a nadie, pero si te sentís culpable,
será, bueno, le estoy contando el final de la historia, digamos, en el recorrido, será porque deseaste matar o deseas matar a alguien. Entonces, ahí no será una verdad de tus actos, pero es una verdad de tu deseo, que además te cuesta asumir. Es una Muy verdad bueno. del deseo que no terminás de asumir, porque otra de las respuestas que podríamos dar a lo que decías antes, ¿no? De cómo se sale de la culpa, seguramente otra de las maneras de responderlo es asumiendo el deseo. O sea, es decir, Encarnándolo. no, esto de Sí, lo por que me él. siento culpable es lo que quiero. O sea, después uno verá, cada uno en la vida negociará qué hace con ese deseo. El deseo no te obliga a nada. O sea, el de hombre la rata no tenía que ir a matar a su padre que por otra parte ya estaba muerto, ¿no? Verá qué hace con ese deseo, no, pero es distinto que negar que ese deseo es tuyo. ¿Y por qué lo negás que es tuyo? Porque choca, otra vez volvemos, seguimos como dándole vuelta al mismo círculo, porque choca con esa imagen tuya que, ¿cómo yo voy a desear la muerte de mi padre si lo amo? Mm. ¿No? ¿Y qué le diría un analista, suponete, ¿no? Le diría, sí, claro, lo amás, pero también deseas matarlo, ¿no? Porque creo que el psicoanálisis tiene mucho que ver con eso, con transitar esa tensión, digamos, ¿no? Que, mira, hay una frase de, ¿viste Heine, el poeta alemán? Hay una frase que yo amo, la dice con ironía seguramente, y yo la digo con ironía, ¿no? Él dice, la muerte es la primera noche tranquila. Qué O bueno está sea, eso. esa tensión del deseo y de la vida no termina el día que te moriste. Pero lo que cambia un análisis, y eso te digo, puedo dar fe de que cambia un análisis, es que en lugar de padecer esa tensión, de ahí puedes sacar el disfrute de la vida. Bueno, podría decirse, Jorge, que de esa manera nos quitamos la culpa, porque De hemos esa manera hablado que, perdón, cómo perdón, no escuché, de esa manera que, nos quitamos de encima la culpa, claro, porque hemos hacemos algo, hablado cómo se estructura los niveles de culpa, pero ¿cómo salimos de la culpa? claro, ¿sabes qué? Nos la quitamos en el sentido que seguimos adelante, de que no nos detenemos, de que disfrutamos. No sé si yo estaría de acuerdo en que nos las quitamos en el sentido de que ya ya estamos más allá de la culpa. No, eso no sé si me convence demasiado, pero sí que, ¿no? Sí me parece que, que no nos detiene y que la asumimos. Creo que en la medida que asumís la culpa, el deseo también asumís la culpa. Decís, bueno, sí, claro, esto que yo hago que genera este bien o me genera esta sensación, lo que sea, puede ser un millón de cosas, bueno, también generó este mal. Si querés ahí le podemos meter, me hago responsable, pero insisto, el sentimiento que aparece es culpa. Ok, culpa. ¿Sí? Ahora, No conozco a nadie tan genio, tan cool, tan analizado, que de verdad, digamos, tenga una vida en la que no aparezca la culpa y no confiaría tampoco. muy bueno eso. Jorge, para ir cerrando por el tiempo que tú tienes también, Dale, quiero agradecerte por este espacio. De verdad, acá en El Salvador estamos muy contentos que tú nos hables un poco de la culpa. Eh, También quisiera hablar un tema que, para ir cerrando, que provoca también mucha culpa en los pacientes y es la relación que llevan con sus padres desde muy temprano, ¿no? A veces les da culpa salir de sus casas o independizarse de ellos, salir, crecer, ser adultos. De alguna otra manera les excita seguir siendo niños también. Y es algo que nos topamos en la clínica, vamos, esa dependencia que tenemos con los padres, ¿por qué es tan fuerte y por qué también genera culpa al momento de poder tomar el deseo propio, buscar y construir una vida propia, ¿no? y mi respuesta sería que es cierto, el sujeto se constituye a partir del otro, pero en la vida de cada sujeto, el otro no es algo abstracto. El otro está encarnado en esas figuras que son los padres, digamos, la forma que tomen, digamos, puede ser, digamos, eso puede tener diversas configuraciones, pero son las personas en las que te constituiste como sujeto y con las que estableciste un vínculo libidinal. No hay relación más fuerte que esa. Y en ninguna relación fuiste tan dependiente, y hay algo de esa dependencia que no caduca nunca. Después se puede transferir, no sé, a Dios, a la pareja, a quien sea, pero digamos,
es como el ombligo, es la marca de la dependencia del otro, y obviamente su poder, tal vez ninguna figura genere tanta culpa como los padres, excepto tal vez los hijos, ¿no? Que también le generan mucha culpa a los padres. Pero sí, son las dos relaciones más apasionantes de la vida, en mi opinión, son las relaciones paterno-filiales y las de pareja. En las dos se juegan pasiones muy fuertes, pero lo que tienen las paterno-filiales es que ahí es donde se constituye el sujeto, ¿no? Después, muchas veces, algo de esa relación justamente es la que va a parar la relación de pareja, pero tiene toda la lógica que sea, digamos, difícil. Es como dejar a tus creadores, en cierto sentido. Obviamente tus creadores no son un Dios omnipotente, tus creadores han sido creados también, eso es muy importante, generalmente el niño no lo ve eso. Una de las cosas interesantes que pasa en un análisis cuando anda bien, es que uno se da cuenta que los creadores son creados y que están sujetos al sexo y a la muerte. Pero sí, es un temón, ¿no? Dejar la autoridad a los padres. Ese sería Bueno, un tema que podríamos dejar nuevamente. Jorge, gracias. No sé, te algunas agradezco un palabras finales montón. que tú quieras decirnos. No, mis palabras finales son de agradecimiento y feliz de haber tenido este encuentro y de haber estado un cachito en El Salvador, que por lo que me contaste debe ser un país hermoso. Es un país hermoso, te esperamos por acá dentro de pronto, te No, y mandamos ojalá un que se fuerte pueda volver a abrazo viajar. y gracias Jorge, de verdad, por toda esta luz y esperamos tenerte pronto en otro en vivo también. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego Jorge, Hasta luego, gracias. Eric. Es un honor, muchas gracias. Vamos a seguir volcando contenido a través de mis redes sociales. Les agradezco de corazón por estar acá en esta charla de diván con Jorge Reiter. Él era psicoanalista argentino y nos acompañó con una charla en vivo acerca de la culpa. Muchas gracias y hasta la próxima.